Ok, perfecto. Entonces ya inició el proceso de grabación, entonces sean todos bienvenidos a esta sesión. Permítanme, vamos respondiéndole aquí a los compañeros. Espérenme un momentico, le respondo a la compañera Fernanda, que creo que es... para que pueda acceder a la plataforma. Permítanme un segundo. Le comparto a la señorita un enlace para que se pueda conectar. Ok, perfecto. Entonces ya le pude responder, a ver si más compañeros se conectan a nuestra sesión. Ok, entonces voy a iniciar la presentación de la noche. Ok, perfecto. Entonces, como les mencionaba, pues el objetivo de nuestra sesión o llevar a cabo nuestra sesión en la noche de hoy, pues es darle continuidad a todas las evidencias que tenemos allí pendientes desde el componente técnico. La sesión anterior habíamos trabajado lo que era instrumentos financieros. En esta noche voy a trabajar lo que son propiedades, planta y equipos y activos intangibles. Entonces es sumamente importante pues que cada uno de estos elementos que vamos encontrando en el desarrollo de la actividad, pues los vayamos conociendo para que en la medida en que ustedes se vayan encontrando con ellos en el desarrollo de las evidencias, pues ustedes los identifiquen. Entonces, permítanme un segundo. Permítanme un segundo y yo... Yo realizo este pequeño proceso para poderlos... Ok, entonces, como les mencionaba, pues ese es el objetivo de la sesión. Entonces, seguimos en la fase de ejecución, de planeación. Estamos trabajando en la noche de hoy la competencia contable. Nuestra agenda en la noche está centrada básicamente hacia lo que tiene que ver un saludo de bienvenida, presentación de la guía de aprendizaje, específicamente en la evidencia que tiene que ver con el taller de hechos económicos, el cronograma de actividades de la fase de planeación para que ustedes tengan conocimiento la fecha de finalización, que de hecho ya estamos próximos a ellas, el cumplimiento en las entregas de evidencia, dudas e inquietudes y escucharles básicamente si necesitamos algún apoyo con respecto a otros instructores, aunque ya tengo algunos programados para en próximos días, entonces también es poderles escuchar para poder solicitar intervenciones extras. Esa sería nuestra agenda del día. Entonces,
Inicialmente voy a dejar de compartir aquí, voy a compartir nuevamente la guía de aprendizaje. Para recordarles que nosotros en esta guía estamos trabajando desde el componente ético, la competencia de reconocer recursos financieros de acuerdo a la metodología y normativa. De ahí estamos trabajando exclusivamente 2 resultados de aprendizaje que son los que yo voy a evaluar en Sofía Plus una vez finalice esta fase, que es reconocer activos según criterios de medición, procedimiento técnico y normativa, y reconocer pasivos según criterios de medición, procedimiento técnico y normativa. Esas son los 2 resultados que yo estaré evaluando en Sofía Plus. Y para esta fase, desde el componente técnico, pues ustedes tienen por entregar 3 evidencias de aprendizaje. Una era el cuestionario. La segunda evidencia tiene que ver con un cuadro comparativo de instrumentos financieros. Y la tercera y última evidencia tiene que ver con un taller de hechos económicos, que es el taller de SIGO, que ya llevamos desarrollando desde la fase número 1. Y que en esta fase pues nos pide otro cargue adicional dentro de la plataforma. Entonces, con base en estas 3 evidencias, pues ustedes serán evaluados en los 2 resultados que anteriormente les mencioné. Entonces, es sumamente importante que los tengamos presentes para el desarrollo de nuestro proceso de formación. El cronograma, en cuanto al cronograma de evidencia, pues nuestra fase, que ya está próxima a finalizar, voy a compartírselas, las fechas de ejecución de la misma. Finaliza el próximo 26 de abril. Entonces, la idea es que ustedes, dentro del desarrollo de todos esos resultados que tienen allí, de todas esas evidencias, pues logren entregar a cabalidad. La fase que no era. Permítanme un segundo. Logremos entregar todo lo que tiene que ver. Ok, ahora sí estamos allí. Entonces, todo lo que tiene que ver con las evidencias. Recordemos que tenemos evidencias desde el componente de inglés, desde el componente de matemáticas, de ética, el componente técnico que tiene que ver con el área contable y el componente se me olvidó, desarrollo del derecho del trabajo, ¿verdad? Derecho fundamental del trabajo, que es el que tienen a cargo con la profesora Viviana, que ella no ha tenido intervención con ustedes, pero ya la tengo agendada para ello. Entonces, la idea es que ustedes, una vez finalizado el 26 de abril, que es la fecha de finalización de nuestra fase, ustedes hayan entregado la totalidad de las evidencias de aprendizaje. Se ha tenido muy buena acogida, digámoslo así, o muy buena recepción de evidencias. A todos los profes les he estado haciendo seguimiento para que las revisen, para que les puedan evaluar sus evidencias, pero sabemos que es una responsabilidad de ustedes y quería hacer énfasis precisamente en ello, de que nuestra fase finaliza el 26. Y hago énfasis en ello porque una vez finalizado el 26, a partir del 27 debo habilitar la tercera fase para darle continuidad al proceso de formación. Entonces, era precisamente indicarles sobre ello. Entonces, una vez mencionado ello, pues voy a pasar exclusivamente a la guía de aprendizaje para hacer énfasis en lo que tiene que ver con el desarrollo de la evidencia. Entonces, dentro del desarrollo de la evidencia, pues específicamente el taller, a nosotros se nos está solicitando el desarrollo en el sistema contable de SIGO, ¿verdad? Se nos está pidiendo, de acuerdo al anexo 12, que es el taller de hechos económicos, se nos está solicitando el cargue de unos registros. En ese anexo número 12, pues nos están dando unos lineamientos que recuerdo, debe ser en los formatos de Excel, que ya ustedes tienen ese formato.
donde están todos los soportes, y adicional a eso debemos registrar toda esa información en el sistema contable. Entonces es sumamente importante que lo tengamos allí presente para que ustedes puedan desarrollar y que cuando hagan la entrega de sus evidencias puedan entregarlos en ese orden. Recomiendo, si no pueden generar un archivo comprimido, pues en el mismo Excel pueden pegar los pantallazos del desarrollo en su sistema de información. O sea, alternativas tenemos. Por favor, no envíen las evidencias de forma individual. O sea, yo generé un egreso, lo voy a enviar, generé una factura, la voy a enviar. Organicen el trabajo. Recuerden que dentro del ejercicio de contabilidad lo que se busca es generar y entregar información de manera ordenada. Y ustedes deben ser garantes porque ustedes harán parte de ese componente técnico, apoyo administrativo dentro del desarrollo de funciones contables. Entonces, una vez mencionado ello, me voy a pasar exclusivamente a ese anexo número 12 para empezar a hablar sobre él. Entonces, en ese anexo número 12, ya nosotros estamos un poco, al menos los que han trabajado el taller, un poco familiarizados con este anexo, ¿verdad? Y este anexo básicamente lo que busca pues es darnos un detalle de todas las operaciones. Ya nosotros en la sesión del 25 de marzo trabajamos todo lo que fue caja menor, todo lo que fue manejo de banco, y trabajamos instrumentos financieros en el cálculo, ¿verdad? De las cuotas de pago, cómo se daban todo el tema de la amortización o el pago de cuotas de obligaciones y de préstamos que la empresa podría realizar a terceros. En la noche de hoy me voy a centrar a lo que tiene que ver con propiedades, planta y equipos. A partir del día 17 me voy a centrar a explicarles cómo se da el desarrollo de ello. Entonces, a partir de este punto me voy a centrar, ya ustedes pensaría que deben de tener listos los parámetros que nos solicita el sistema para el desarrollo de estas actividades. Entonces, en primera instancia, pues contarles, de hecho ese es un breve resumen de lo que ya ustedes tienen allí dentro de la plataforma, pero que no está de más hacerles el comentario. Cuando nos hablan de propiedades, planta y equipos, pues hablamos de bienes que tiene dispuesto la empresa para el desarrollo de su actividad económica. Recordemos que las actividades económicas de la empresa pueden ser comerciales, pueden ser de servicios, pueden ser agropecuarias, industriales. Entonces, todos los bienes que la empresa posee y que de alguna manera con ellos va a explotar o va a ejercer su actividad económica se consideran propiedades, planta y equipos. Dentro de las propiedades, planta y equipos, la norma nos da una serie de características. Y dentro de esas características, la norma me indica que para yo considerar o clasificar un bien como propiedades, planta y equipos, debo o ese bien debe ser tangible. Entonces, hay bienes que tiene la empresa, ¿verdad? Que son activos, que siguen siendo activos, pero que no son tangibles. Más adelante los vamos a ver. Pero aquí la norma me hace énfasis. Entonces, ejemplo de ello, pues yo puedo tocar un edificio, puedo tocar un mueble, puedo tocar un computador, puedo tocar un vehículo, y la empresa esos bienes los tiene, ¿verdad?, para el ejercicio de su actividad económica. No están para la venta. Entonces, es decir, si una empresa pues adquiere muebles porque esa su actividad se dedica a la comercialización de muebles o a la venta de muebles, pues esos no pueden ser considerados como propiedades, planta y equipos porque están dispuestos allí para que la empresa los pueda comercializar. Entonces, cuando la empresa tiene o adquiere bienes de esas características, son considerados o se clasifican dentro de los inventarios. Entonces, la empresa o la norma lo que nos indica es que yo, para considerar una propiedad, planta y equipos, debe ser que lo tenga para usarlo, ¿verdad? Para poder ejercer, para que la secretaria, para que el administrador,
para que el área de ventas haga uso de él y con ello pues la empresa obtenga beneficios. Generan beneficios económicos a futuro, entonces sabemos que cuando las empresas inician su funcionamiento, pues lo que buscan es generar rendimiento, rentabilidad. Y de acuerdo a ello, pues la norma también da una clasificación y nos hace énfasis de que la propiedad, planta y equipos generan flujos de caja, ¿verdad? Porque con esos bienes la empresa va a generar ingresos, ¿verdad? O las famosas ventas. Pero resulta que hay otros bienes que pueden generar ingresos a la empresa que se llaman propiedades de inversión. Cuando en la norma encontramos o cuando dentro de los textos encontramos que son propiedades de inversión, básicamente hace referencia a construcciones y edificaciones, es decir, bodegas, edificios, oficinas, que la empresa tiene, ¿verdad? Son activos, pero resulta que ella no hace uso de ellos. Entonces, se los arrienda a un tercero. Entonces, la norma ahí me dice, no lo lleve como propiedad, planta y equipos, es una propiedad de inversión, es un bien que tiene la empresa del cual recibe ingresos, que es tangible, pero no lo utiliza para el ejercicio de su actividad económica. Entonces, ahí hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer claridad de que aplica solo para construcciones y edificaciones. Y tenemos otra clasificación que son los activos fijos para la venta, que son bienes, ¿verdad? Con las mismas características, pero resulta que ya la empresa decidió que estos escritorios ya los quiere modernizar, va a hacer una remodelación dentro de su oficina y esos bienes los va a poner a disposición para la venta. Entonces, de acuerdo a eso, pues la norma le da ciertas condiciones, características y los separa de las propiedades, planta y equipos. Entonces, es sumamente importante tener claridad hasta este momento que las propiedades, planta y equipos son activos, que son bienes que deben ser tangibles, que la empresa los usa para realizar su actividad económica y que dentro de ese ejercicio de actividad económica espera generar beneficios. Por favor, me indican si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora, no, profe. Ok, perfecto. Gracias. Ok, entonces, con esas características, pues voy avanzando dentro de los contenidos, porque resulta que la norma con respecto a ello me dice que nosotros, para poder contabilizar o llevar a contabilidad una propiedad, planta y equipos, debemos tener claro cómo se va a medir, cómo voy a determinar yo cuál es el valor de ese bien. Entonces, la norma me dice, vea, utilice el modelo del costo. Pero, ¿qué es ese modelo del costo? Básicamente nos dice que está compuesto, ¿verdad?, por el valor de la compra del bien, es decir, si voy a comprar el computador, cuánto me cuesta el computador, cuáles más los costos adicionales que se puedan generar. Resulta que ese computador por su valor pues tiene IVA, entonces ese es un valor adicional. Resulta que pagué un flete, es un valor adicional, e impuestos que no sean recuperables. Entonces, cuando la empresa quiere un activo de esas características, como es el caso del computador, tiene un valor de adquisición, pero resulta que yo pagué un IVA, ese IVA no es descontable, o sea, a la empresa le toca asumirlo, pagó un flete, pagó una instalación o una configuración de ese equipo. La norma me indica que todos esos valores que yo invertí para la adquisición de ese bien deben reconocerse en el registro inicial. Entonces, si el activo me costó 3, yo le voy a sumar los 100, los 200, los 300 y todos los valores adicionales, y con base en ello voy a hacer el registro. Entonces, esa es una de las particularidades que tiene la norma. Adicional a eso, me dice que en contabilidad yo debo tener claro cuál es la vida útil de ese activo, y para ello, pues,
Eso juega un papel supremamente importante y no sé si ustedes han escuchado el término de depreciación y es básicamente reconocer en contabilidad el desgaste por uso de un bien, ¿verdad? Nosotros compramos un carro hoy y ya el año siguiente el carro ya ha perdido valor. De hecho, desde el momento del primer día de uso ya el carro pierde valor. Entonces, eso debemos hacerle reconocimiento en contabilidad y son quizás de las características más particulares que tienen las propiedades planta y equipos. Para hacer el reconocimiento de ese desgaste, el Estado, ¿verdad?, ha establecido unas tasas o unos periodos de vida útil, ¿verdad?, que tienen cada uno de los bienes. Entonces, esta es la tabla que está dada allí. Yo puedo establecer depreciaciones anuales, puedo hacerlas mensuales. La idea es que en contabilidad quede el registro durante el periodo de esa depreciación, de ese reconocimiento de desgaste de uso de los bienes. Entonces, me dice la norma que si yo tengo un mueble y en ser, ¿verdad?, tiene una vida útil de 10 años. Entonces, yo ahí lo que voy a hacer es reconocimiento. Es decir, que durante 10 años la empresa, periodo a periodo, reconocerá en contabilidad cuál es el desgaste de ese bien, es decir, cuánto valor ha perdido. ¿Con qué objetivo se realiza ello? Se realiza en primera instancia con el objetivo de que la empresa revele o muestre dentro de su información la realidad, ¿verdad? Si un bien perdió valor, lo ideal es que se vea reflejado, que se vea disminuido el valor de las propiedades, planta y equipos. Y adicional a eso, porque también se espera que una vez finalizada esa vida útil, la empresa esté en capacidad de recuperar ese bien o reemplazar ese bien. Entonces, esas son las particularidades de las propiedades planta y equipos. Voy a hacer socialización de conceptos y enseguida me paso para los Excel para poderles explicar cada uno de ellos. Ok. Entonces, dentro de las propiedades planta y equipos, pues en algunos casos, no voy a decir que en todas las empresas, se habla de un término de desmantelamiento. De hecho, dentro de los documentos de apoyo ustedes tienen referencia a lo mismo, y es básicamente los valores que la empresa espera pagar en futuro, ¿verdad?, por desmantelar, ahí nos dan el ejemplo, por derribar, por desarmar una maquinaria, ¿verdad?, una vez se cumpla su vida útil. Es poco usual, tengo que decirlo, que las empresas lo utilicen, pero debíamos hacer referencia porque dentro de los anexos que ustedes tienen allí, pues van a encontrar. ¿Qué es lo que se hace con respecto a eso? Pues reconocer en primera instancia cuánto sería el costo que en el futuro la empresa pagaría a un técnico para que desarme una maquinaria y pueda salir de la empresa. Son casos excepcionales, pero se pueden generar. Entonces, la empresa lo que hace es determinar cuál va a ser ese valor en el futuro y hace el registro al valor presente. Entonces, ahí hacemos una formulita que ahorita la vamos a ver y con eso determinamos cuál es el valor presente de algo que voy a pagar en 10, en 5 años. Hay otro concepto que se da en propiedades, planta y equipos y es el deterioro de valor. El deterioro de valor es diferente a la depreciación. Entonces, en la depreciación decimos que es por el desgaste, por el uso normal de un bien, de un activo, pero el deterioro son ciertas situaciones que pueden afectar un activo, ¿verdad? Y que la empresa debe reconocerlo en su contabilidad. Ejemplo de ello, pues se generó un cortocircuito, el activo sufrió un daño considerable, la norma me dice debemos reconocerlo. Ahorita está lloviendo mucho, pues resulta que hubo inundaciones o deslizamientos, afectaron ciertos activos de la empresa.
no es algo normal, no fue por el ejercicio normal, pero el activo sufrió daños y debemos hacer el reconocimiento. Entonces, eso es lo que nos indica la norma con respecto a las propiedades planta y equipos. Allí tenemos tres conceptos: desmantelamiento, deterioros, depreciaciones y mediciones de los activos de propiedad planta y equipos. Entonces, voy a pasar al anexo número 12 para que dentro de la actividad ustedes empiecen a identificar los registros que desde allí se nos proponen, y ustedes me dirán, y lo voy a ampliar un poco para que ustedes lo revisen. Y ahí están las características, creo que sí lo alcanzamos a ver el día 17. Toda la información que está allí contenida es más informativa que decisiva dentro del registro, pero quisiera que lo leyeran y que me den indicaciones que, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, qué harían ustedes para este caso que está allí propuesto. Entonces los escucho. Los escucho, están muy calladitos. Bueno, estaba hablando sin micrófono, con el micrófono desactivado. De hecho, vayan leyendo el párrafo y me van contando, profe, ¿será que hacemos esto? ¿Será que hacemos esto otro? Para irlos orientando dentro del desarrollo de la actividad. Ahí toca hacer como dos facturas, profe, ¿no? Una por el, una por el carro, o sea, por la primera del día 17. La otra dice que la matrícula, una matrícula, tránsito y transporte, sería ya dos facturas, ¿cierto? Ok. Pero voy a mirar qué facturas son. Ok. Pero entonces vayamos evaluando dentro del activo qué haríamos. Hagamos ese análisis. ¿Qué valores llevamos al reconocimiento inicial o a la medición inicial de ese activo que es propiedad, planta y equipo? Porque hay que dejar claro de que es un activo de propiedad, planta y equipos. Es una camioneta que la empresa va a adquirir para la entrega y traslado de mercancías. Entonces vamos evaluando qué llevaríamos al valor de ese activo. Los 85 millones, con el descuento al 3%.
Potencia. Los 85 millones conectados. Profe Aldamis, ¿te fuiste? Profe. Hola, te estoy escuchando. No te escuchábamos. Una compañerita te estaba hablando. Siempre pondríamos los 85 millones con el IVA. No les escucho bien. Permítanme un segundo, yo silencio por aquí para poderle escuchar, que se le escucha bajito. Ahora sí, porfa, cuéntame. Hola, ahora se quedó silenciada. 5 con el IVA, profe. Bueno, te voy a decir lo que te escuché. Me dice que los 85, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando a mí me conceden un descuento en ese momento? Se disminuye el valor de los 85, inicial, ¿verdad? Y a ese valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esos 85 le voy a restar el 3% que me están dando de descuento. Y a ese resultado, que va a ser inferior, le voy a aplicar el 19% de IVA. Entonces, díganme cuánto da eso. Hasta ahí, hasta ese momento. a mí me da si restamos el 3% de los 85, me quedan 84.999.999. No sé si está bien. Ok, entonces, ¿quién tiene otro dato? ¿Nadie más hizo el cálculo? Ay, qué silencio, por Dios. ¿Cuánto nos da el valor del activo que cuesta 85.500.000 menos el 3%? ¿Cuánto me daría el valor del activo? Vuelvo y repito, tomamos el valor del activo, me están concediendo un descuento, es decir, que el bien va a disminuir de valor. ¿Cuánto me da? Ese ¿cuánto me da el 3% de los 85.500? 84, no sé, me dio 84.999.000, perdón, 84.999.999. No, no da ese monto, Gloria. No, señora. No, A mí me da 80. ¿Te da 82? 5 millones menos el 3% del IVA, ¿cierto, profe? Sí, exacto. Vea lo que vamos a hacer. 85 millones. Yo dejé de compartir pantalla. Permítanme un momentico, la vuelvo a compartir, que no sé por qué la cerré. Ok, entonces aquí 85.500.000. A eso lo multiplico, ¿verdad? Por el 3%.
¿Cuánto sería el resultado hasta allí? Para determinar, ahí vamos a determinar cuál es el valor del descuento. Hago la aclaración también. ¿Serían 25.500.000? No, no da 25.500.000. Tampoco. Entonces. 85.500.000 pesos. Sí. Si yo a eso lo multiplico No, por sí, el, 85 lo multiplico millones. por el 3%, me da 2.565.000 pesos. 35. Es 565.000. Correcto. Entonces, ¿cuánto me quedaría el valor del vehículo restado ese descuento? Gloria, hágale ejercicio para que valide que le dé los 2 millones. Sí, profe. Lo que pasa es que no le había colocado los 500, sino 85 millones. No había colocado 85.500.000. Por eso no estaba dando. Entonces, ¿cuánto queda el valor del activo? Buenas Menos noches, ese. profe. Dígame. 82.935.000. 935.000. Perfecto. Ahí está. A eso le vamos a multiplicar. Lo voy a hacer directo. El 1,19, que es el valor del IVA. ¿Cuánto me daría entonces el valor del activo incluido el IVA? Los miembros de la comunidad internacional harán un especial reconocimiento a la Comisión de la Verdad y a la JEP. 38 millones. 98 millones, ¿qué? 98 millones 693. No, 693.000. 98.692.650. Sí, 650, correcto. 226 pesos. Ok, perfecto. Entonces, hasta ahí ya tenemos registrado, ¿verdad? Identificado cuál va a ser el valor del activo. Ya tenemos identificado y ya vamos hasta este punto. Profe, tengo una pregunta. Ay, qué pena, Gloria, la silencié. Puede activar nuevamente su micrófono. Listo, profe. Que tengo una pregunta en el valor del señor. activo. Bueno, son los 82.935.000 por 1.19. No entiendo por qué 1.19. Ah, bueno. Porque, ¿qué hice yo ahí, Gloria? Lo que pasa es que yo lo puedo multiplicar por el 19%. Y ahí me va a dar el valor del IVA. Entonces, cuando yo lo multiplico por 1.19, yo le estoy diciendo en esa multiplicación, que eso es de matemáticas, en esa multiplicación yo le estoy diciendo que me tome el valor del activo y que adicional me dé el 19%. Eso fue lo que hice, por eso lo convertí, ese 19 lo convertí en 1.19. Y es una forma rápida de calcular Más rápido el valor del activo, incluido el IVA. Listo, profe. Gracias, perfecto. Ok, entonces hasta aquí vamos ya identificando, ¿verdad? Hasta aquí, hasta esta parte. Este valor que tenemos aquí de cuota inicial, ¿es para qué? Es para hacer el registro de la salida del dinero, de la caja, del banco. Para eso utilizamos este valor de los 45 millones. Ya sabemos que de caja, de banco, van a salir esos 45 millones. Y que la diferencia, ¿verdad? Que serían, aquí nos da como 43 millones de pesos, 53 millones de pesos. La diferencia es una cuenta pendiente por pagar. ¿Y qué nos están indicando allí? Que tenemos 12 meses, o sea que es el periodo, que tenemos una tasa
y que vamos a hacer una tabla de amortización de cuota fija. Entonces, fíjense que hasta ahí ya tengo el valor del activo. Ya sabemos que de banco van a salir 45 millones de pesos, ¿verdad? Y que la diferencia que son los 53.692.650 pesos, voy a realizar una tabla de amortización que más adelante me lo van a solicitar. ¿Verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, es eso lo que vamos a realizar. ¿Claros hasta ahí? Hola, ¿sí me hice entender hasta ahí? Sí, Ok, perfecto. señora. Perfecto. ¿Qué me dice adicional el ejercicio? El ejercicio me dice adicional que la matrícula, los costos inherentes, bueno, aquí me dice que tiene un valor de 2 millones de pesos. El trámite, los trámites y demás. Permítame. Los trámites, ¿verdad? Que realiza a través del abogado. Bueno, ahí están dándome los costos. Aquí me están hablando de este valor que hace parte del valor del activo. Esperen que marque de una vez el color, ok. Y aquí me están dando la indicación, el costo inicial, teniendo en cuenta el valor financiado, que son estos 53 millones de pesos. Ese es el valor financiado. El IVA y los costos de matrícula harán parte del costo de adquisición del vehículo. Entonces, el ejercicio lo que me está indicando es que el valor del activo que voy a registrar es, entonces, este valor de los 98.500.000, y lo voy a poner en otro color, más los 2 millones de pesos. Eso es lo que me está indicando aquí la nota. La nota me está diciendo que teniendo en cuenta el valor financiado, el IVA y los costos de matrícula harán parte del costo de adquisición del vehículo. Entonces, todos esos valores hacen parte del activo. Pero como nosotros vamos a hacer una tabla de amortización y esa tabla de amortización me indica que nosotros vamos a realizar una financiación y que nos van a cobrar unos intereses del 2% mensual, que esos valores que yo voy a pagar por esa financiación hacen parte del gasto, ¿verdad? Nosotros compramos un carro y el carro nos cuesta 70 millones de pesos o 98 en este caso, pero todo lo que pagamos adicional por financiación hace parte de los costos de intereses o costos financieros que pueda tener la empresa. ¿Vamos claros hasta allí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? La factura de compra, ¿verdad? Tenemos que hacer, la factura tiene un descuento comercial o descuento a pie de factura del 3%, o sea que el valor del activo me va a quedar por estos 98 millones de pesos. Como estoy pagando, voy a realizar un comprobante de egreso de 45 millones de pesos, que es el valor, y adicional a eso voy a realizar una tabla de amortización. Entonces, allí en este punto tendríamos que realizar eso. Entonces, factura de compra, tenemos que hacer un comprobante de egreso y una tabla de amortización. Eso serían las operaciones que nosotros haríamos con respecto a ello. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna observación? ¿Sí me he hecho entender hasta aquí? Sí, señora. Ok, Pregunta, los perfecto. 98 millones se le suma el 2% del IVA, que es el total que vamos a pagar. Más el 2% de esos 98 millones.
No, ojo que el 2% son intereses que voy a aplicar para la tabla de amortización. Recordemos que cuando vamos a hacer una tabla de amortización necesitamos un periodo, que son estos 12 meses, necesitamos una tasa de interés y necesitamos un monto. Entonces, la tabla la vamos a hacer por los 98. ¿Por qué la vamos a hacer por los 98? Porque acá en el ejercicio, la empresa luego está pagando los 2 millones de pesos del registro, ¿verdad? O del el tema de los gastos que se incurrieron por trámites y demás, por la matrícula del vehículo. Entonces, por esa razón no lo vamos a involucrar dentro de la tabla de amortización. En la tabla de amortización que vimos la sesión anterior, el 25 de marzo, trabajamos las tablas de amortización. Entonces, aquí tenemos los 3 componentes. El valor del préstamo, tenemos el periodo, que son los 12 meses, y tenemos la tasa de interés, que es el 2%. Entonces, ustedes van a hacer una tabla que tenga esas características, que tenga 12 periodos de pago, una tasa de interés y un monto a cancelar, que son los 98. Aquí, adicional a eso, tendrían que registrar una nota de contabilidad para que causen, ya la tiene, una nota de contabilidad para causar los 2 millones de pesos de los trámites de matrícula del vehículo. Señora. Profe, qué pena, luego la tabla de amortización no se hace por los 53.692.650 que son los que quedan pendientes. Sí, señora, tiene usted toda la razón. Gracias por la aclaración. Listo, este es el valor del activo, este más este es el valor del activo, este es el valor de financiación. Tiene usted toda la razón. Entonces, la factura de compra va a quedar por los 98 millones. Voy a anotar aquí los valores. 98 millones de pesos, 692, 650. Ahí está el valor de la compra. El comprobante de egreso que vamos a elaborar va a ser por los 45 millones de pesos, que es el abono que está realizando la empresa al bien. La tabla de amortización, como decía Sofi, lo vamos a hacer sobre los 53.692.650, ¿verdad? Que es el valor de la financiación o lo que la empresa financió, y la nota de contabilidad la vamos a hacer por los 2 millones de pesos. Entonces, en esta nota de contabilidad solo vamos a causar la obligación. Entonces, los 2 millones de pesos hacen parte del activo y el valor, la diferencia o la contrapartida sería contra una cuenta pendiente por pagar. Puede ser una 233595, sería lo que registraríamos. ¿Por qué separo y no registro en una sola contabilización el valor del activo? Porque yo voy a registrar la compra como tal del bien y voy a hacer el registro y necesito que las transacciones me queden separadas, porque el proveedor o el concesionario que me vende el activo me va a entregar un documento por 98, ¿verdad? Y adicional me va a entregar otro documento, o este grupo de abogados que son terceros totalmente diferentes me va a entregar un soporte diferente. Entonces, por esa razón hacemos los registros separados. Entonces, causar la cuenta por pagar. ¿Me hice entender hasta aquí? Profe, ¿por qué una nota de contabilidad para los 2 millones? Porque solo vamos a hacer la causación, Gloria. Sería como un documento, bueno, de hecho aquí nos dice factura, aquí nos dice, bueno, este es el de este. Vamos a hacer solamente la causación porque de hecho no vamos a tener un documento. Aquí nos dicen que esta persona no es responsable, o sea que no está obligada a entregarnos factura sobre el trámite. No nos indican nada adicional para poder registrar esa operación. Entonces, una nota de contabilidad nos sirve para hacer causaciones. Entonces, considero que sería un comprobante pertinente para hacer ese registro de causación.
Vale, profe. ¿Claros hasta aquí, hasta esta transacción, lo que vamos a hacer? Ahí Profe, está ¿me regalas un respaldado. segundito ahí? Porfa, gracias. Claro que sí. Yo la espero, me avisa. Listo, profe, gracias. Perfecto. Ok, entonces, ese sería el registro de esa primera transacción. Luego, aquí pues ya nos están dando como otras orientaciones. Aquí nos dicen, mire que aquí les está diciendo realizar la tabla de amortización, que era lo que yo les decía. Les dice que en SIGO van a realizar en procesos de compra la factura de compra y gasto, documento soporte, compra de activos. Entonces aquí nos da como las indicaciones, pues ya esto es informativo. Nos dicen que tenemos 5 años de vida útil, ¿verdad? Y que tenemos depreciación por línea recta. Luego nos está indicando aquí en el día 17, de hecho miren que lo están cancelando de una vez, que la empresa paga por los trámites del documento. Entonces aquí la misma actividad, el mismo anexo le está indicando que vamos a realizar un recibo de pago. Entonces lo van a realizar. Si ya ustedes lo causaron, pues lo podrían realizar directamente o en su defecto podrían realizarlo directamente a través del recibo de pago. Personalmente prefiero registrar causaciones y luego pagos para que se vean la trazabilidad de los registros, pero de acuerdo al mismo ejercicio, también les está dando la orientación de que pueden hacer en el recibo de pago, y en el recibo de pago se va a ver reflejado la salida del banco porque estoy pagando con un cheque, y podríamos registrarlo contra el activo, que en este caso sería una 1540. Ahí buscaríamos el tipo de vehículo, podríamos hacer el registro. Entonces, esa sería la transacción. Entonces, miren que aquí tenemos un recibo de pago. Por acá tenemos el otro recibo de pago que les decía, o comprobante de egreso por los 45 millones. Entonces, la misma actividad les está mostrando todos los documentos que ustedes deben de preparar. Entonces, acá en este primero les habla de factura de compra, compra de activos, y luego les piden los dos comprobantes de pago. También lo podrían hacer así y omitir la nota de contabilidad, aunque insisto que soy partidaria de las notas de contabilidad cuando de causaciones se trata. Y la tabla de amortización que debemos realizar. Entonces, esa transacción que inicia desde acá, desde la página 21, se va hasta la página 22 y aquí finaliza. Luego tenemos otra compra de activos. En este caso están comprando unos computadores. Están comprando 2 computadores por 2.850.000. Ahí están. Entonces me gustaría escucharles, de acuerdo a lo que ustedes observan allí en pantalla, cuál sería el valor de compra de ese bien, para que vayamos identificando si nos quedó claro el tema de propiedades, planta y equipos. Profe, el valor de los 3 computadores es de 8.575.000 pesos. A eso le debo sumar el 1. Ay, qué pena, otra vez tenía el micrófono inactivo. Valide lo siguiente. Fíjense que dentro de la compra también hay un descuento. Un descuento del 10%, sí. Sí, señora. Entonces vamos a identificar ese descuento. Dice, se adquieren 2 computadores para el área de contabilidad y ventas y un computador portátil. Para la gerencia. Ah, sí, es la misma empresa.
Sí, la señora. empresa está otorgando el 10%, entonces ahí tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos con el carro, con la camioneta, determinar los valores del activo, descontarles el descuento y luego aplicar el valor del IVA. Ok. Ok. Profe, entonces lo que le entendí es, se suman los Sí. computadores, se hace el Sí, descuento del 10%. A Correcto. ese valor le saco el 1.19% y ese sería el valor total de sus 3 activos. Correcto, sí, señora. Me da 9.183.825. Ok. Debemos tener presente algo, y es que cuando ustedes estén cargando los valores del activo, es muy probable, de hecho, ustedes tienen que crear dentro de los parámetros los activos. Él les va a pedir cargar valor unitario, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un portátil, tenemos 2 computadores como de mesa, entonces debemos cargarles el valor para cada uno de los bienes. Entonces, para que lo tengamos presente por si Sigo nos pregunta en el momento del registro de la factura de compra. Ok, profe, gracias. Con gusto. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos claros? Sí, profe, por el momento muy bien. Ok, perfecto. Entonces vamos avanzando en el desarrollo de la actividad. Aquí básicamente los estoy orientando para que ustedes ya finalicen el desarrollo de esta evidencia. Entonces, permítanme, seguimos avanzando. Un minutico, por favor. Ok. Entonces, aquí nos indica igual el anexo, nos indica que debemos elaborar una factura de compra de activos. Ahí nos dice, nos dan los pasos, el costo inicial, el IVA, los descuentos harán parte del costo de adquisición, es decir, los disminuye. Listo. Ahí tenemos los activos aquí, en este caso. Es sumamente importante que tengamos en cuenta este tema de vida útil en años, porque más adelante el sistema nos va a pedir, cuando vayamos a calcular, él nos va a pedir realizar depreciaciones, entonces necesitamos tener ese componente de vida útil, aunque nosotros tenemos los anexos, pues le hago la observación. Luego vamos a crear el recibo de pago, ¿verdad? Por el valor de la compra. Y aquí a partir del punto 18 empieza lo que son los intangibles. Entonces voy a compartirles una presentación sobre lo que es los intangibles para que podamos entender a qué hace referencia. Entonces ahí tenemos esos 2 activos de propiedad, planta y equipos. Entonces, para los intangibles, cuando a mí me mencionan intangibles, ¿ustedes con qué lo relacionan? Es algo que no se puede tocar. Que no se puede tocar, ¿ok? Es efectivamente, entonces, resulta que las empresas pueden tener algún tipo de activos, ¿verdad? Que hacen parte, que le generan beneficios, que cumplen con todas las características de propiedades, planta y equipos, a excepción de que no se pueden tocar. Entonces, la norma nos indica, ¿verdad?
que tiene un carácter que es de carácter no monetario y sin apariencia física. Entonces, muchos de esos activos, pues simplemente se pueden cuantificar o no tienen un costo, pero le generan beneficios a la entidad. Algunos pueden ser cuantificables, entonces allí dentro de la imagen ustedes pueden observar que puede ser una patente, ¿verdad? El derecho de creación de algo que yo tengo, por lo menos yo desarrollé un sistema y eso sería mi patente, el derecho que tengo sobre esa creación, los derechos de autor que normalmente están dados para todo lo que tiene que ver con escritos y documentos de carácter intelectual, las franquicias que tienen que ver cuando adquirimos, ¿verdad? El derecho de usar un nombre, de ya un nombre reconocido, posicionado y explotarlo para beneficio propio. Entonces yo adquiero ese derecho. Eso lo aplican muchísimas empresas a nivel nacional, como Toto, como Vélez. Así que conozca como lo mismo de Frisbee, casi que todos esos negocios que tenemos allí dentro de los centros comerciales funcionan a través de la filosofía de franquicias. El dueño, el que tiene el derecho, la patente de esa marca o de ese reconocimiento, simplemente vende a terceras personas bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Los datos de clientes o las bases de datos, los software de información, las marcas que estén registradas como Coca-Cola, como la misma Pepsi-Cola, todas esas marcas registradas, la buena voluntad y una marca o un reconocimiento. Entonces, esos son bienes intangibles que puede tener la empresa y que obviamente generan valor dentro del desarrollo de su actividad. Dentro de la plataforma nos hablan de que hay bienes intangibles que no son identificables y que hay otros que son identificables. Entonces, aquí nos dan de hecho un ejemplo de una empresa que puede vender, una empresa no puede vender su posicionamiento porque tendría que vender toda la empresa. Entonces, yo puedo tener mucho reconocimiento, ¿verdad? Eso me genera un buen nombre dentro del mercado, es decir, por lo menos la marca de Frisbee puede tener un buen nombre, eso me está generando reconocimiento, me permite poder vender más franquicias, pero es un intangible que no es identificable, o sea, la empresa no podría decir, bueno, ese buen reconocimiento que yo tengo lo puedo cuantificar en. Entonces, los intangibles que son identificables, yo los puedo medir, puedo cuantificar con facilidad. Es el caso cuando yo adquiero una licencia de software, cuando yo adquiero una patente para el uso de un nombre, una franquicia para el uso de un nombre, de un negocio, entonces yo lo puedo cuantificar, yo sé cuánto me cuesta la franquicia, yo sé cuánto me cuesta el sistema o la licencia para el uso de un sistema de información y los puedo medir con facilidad. Mientras que en los no identificables, pues yo tendría que estimar cuál sería el costo, ¿verdad? O el valor de ese activo que puede subir o se puede ver alterado dependiendo la posición que se tenga dentro del mercado. Entonces, ambos cumplen esas características de no ser tangibles, de no ser visibles, pero que generan beneficios al interior. Resulta que ambos activos, o digámoslo así, que el intangible cumple características similares a un activo de propiedades, planta y equipos. Este también tiene vida útil, este también hay que medirlo al costo, ¿verdad? Hay que reconocer el desgaste por el uso que se va a tener con ese activo. La norma también me indica que yo reconozco el valor del costo de este activo por todos los valores invertidos en su adquisición y valores adicionales que deba incurrir para que el activo funcione. Entonces, resulta que yo adquirí, y mientras que voy cambiando al taller, yo adquiero una franquicia de Frisbee, yo compré, pero resulta que para
poner en funcionamiento, pues me tocó mandar a hacer un letrero porque no hace parte del contrato de franquicia. Todos esos valores en los cuales la empresa incurrió para su funcionamiento, pues harán parte del activo intangible. Entonces, nosotros aquí dentro del taller tenemos el punto 18 y nos dice que la empresa adquiere una licencia de software, ¿verdad? Nosotros normalmente adquirimos el derecho de usar un sistema de información, así como cuando compramos acceso a la nube. Eso mismo sucede con los sistemas de información, sobre todo ahorita que están en la web. Simplemente adquirimos o compramos el derecho por un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo es lo que denominamos vida útil. Entonces adquirimos un sistema operativo, una licencia de software contable que es a crédito por 60 días a una empresa que está allí. Entonces, de acuerdo a lo que nos indica la norma, el reconocimiento se debe hacer por el valor del costo. Ahí tenemos dado cuáles son los valores del costo de las licencias de los sistemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? Hacer el reconocimiento de esos activos, ¿verdad? Los valores de cada una de las licencias y es una compra a crédito. Entonces, aquí se nos está mencionando que vamos a hacer un registro de compra y gasto. Esto que nos están mencionando aquí es el tema de la vida útil, es decir, la empresa compra y en 3 años, ¿verdad? Deberá, para efectos de la propiedad, planta y equipo hablamos de depreciación, para efectos de intangibles hablamos de amortización. Deberá reconocer el desgaste por la vida útil de ese activo intangible. Entonces, eso es lo que hacemos allí. Ok, aquí estamos comprando inventario, ya eso lo hemos trabajado. Aquí nuevamente compraron llantas, compraron aceites, ya nosotros lo hemos trabajado. Aquí están las facturas de compra. Esos son inventarios de la empresa, lo trabajamos en la sesión, en la fase anterior. Aquí hay una venta de mercancía, una factura de venta. Tenemos llantas, tenemos aceites para vender. Luego dice que nos cancela. Esta factura que estamos generando aquí nos las cancelan y hacemos un recibo de caja. Ahí están las transacciones. Aquí hacemos una factura de venta. Esta fase tiene la particularidad de que ya ustedes le están dando como todas las orientaciones con respecto a los registros que deben hacer tanto en el Excel como en el sistema contable. Bueno, aquí tenemos otra compra de activo. Aquí compramos un edificio de 4 pisos. Aquí está el costo del activo. Entonces nosotros aquí tenemos el valor del activo. Tenemos que el activo tiene, dice que lo compraron un responsable de IVA, que la empresa paga 100 millones de pesos. Es algo muy similar a lo que hicimos con la camioneta, que la empresa para comprarlo adquirió una hipoteca o un crédito. Aquí tenemos, son 10 años, es una cuota fija, una tasa de interés del 1.8. Aquí hay una particularidad con los activos que son construcciones y edificaciones. La norma nos indica que nosotros debemos contabilizar por separado lo que es el terreno y lo que es la construcción y edificación. ¿Por qué debemos contabilizar de manera separada? Porque los terrenos no tienen depreciación. Por el contrario, adquieren valorización. Mientras que las construcciones, es decir, las paredes, los techos y demás, ese activo presenta deterioro, presenta depreciación, ¿verdad? Desgaste por su uso. Entonces, la empresa debe hacer reconocimiento de ese valor. Entonces, aquí determina que el valor del lote es del 20%. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? De estos 500 millones de pesos, que es el valor de la compra del edificio,
nosotros vamos a registrar el 20% como un terreno y el 80% como construcciones y edificaciones. Eso no nos va a disminuir o no nos va a afectar el valor como tal del bien, ¿verdad? Simplemente estamos separando qué es la construcción y qué es el terreno. Aquí adicional nos están hablando del tema de desmantelamiento. Este valor de desmantelamiento es simplemente el reconocimiento que va a realizar la empresa por efectos de que una vez finalice la vida útil de ese activo, pues le toca desarmarlo, cambiarlo, modificarlo, entonces la empresa debe reconocer este valor y este valor se reconoce a valor presente y ya les muestro dónde encuentran toda la información para hacerlo y allí están las plantillas. Bueno, se pagan documentos de escritura, entonces aquí hay otro valor de 30 millones de pesos. ¿Quién realiza los trámites? Todo lo hace, listo. Entonces, vamos a ver, los dos primeros pisos se utilizarán para el local comercial, la bodega, el tercer piso con el fin de arrendar, por lo tanto, el 50% de la compra se reconocerá como propiedades, planta y equipos, incluido el terreno, y el 50% como propiedad de inversión. Entonces, aquí nos están haciendo aclaraciones con respecto a ello. Hola, amigos. Ok, perfecto. Entonces, esa es toda la información que tenemos. Entonces, voy a explicarles con un ejercicio similar, porque aquí lo que hay es mucha información, más debemos hacer pocos registros. Entonces, voy a pasarme, permítanme, me voy a pasar en los anexos que tenemos allí, en el anexo 4, que de hecho en la sesión anterior los había compartido. En el anexo 4 nosotros tenemos el reconocimiento de propiedades, planta y equipos. Aquí están las plantillas ya diseñadas. Aquí están los valores, las fórmulas para calcular los valores de desmantelamiento y cómo se calcula el valor presente de desmantelamiento. Entonces, nosotros dentro del ejercicio tenemos que el valor del desmantelamiento es del 10%. Entonces, él aquí, el del 10% no, perdón, es de 10 millones de pesos. Él aquí no nos permite hacer el registro, pero en el anexo 5, sí, en el anexo 5, el archivo está disponible para que nosotros podamos hacer las modificaciones del caso. En la plataforma tenemos uno que tiene las formulitas amarradas, un segundo que simplemente es la plantilla que nos permite hacer como todos los cálculos. Entonces, al igual que los instrumentos financieros, pues nosotros allí tenemos ese documento anexo. Básicamente, ¿qué vamos a hacer? Ya nosotros identificamos el valor de la compra del bien, el valor adicionales que pueda tener, y aquí me dice que debemos identificar cuál es el valor de desmantelamiento. Entonces, ese es el que nosotros vamos a calcular. Entonces, él aquí no nos va a permitir hacerlo, pero simplemente lo que hace es una fórmula de valor presente. Voy a anexar una hojita aquí a ver si me deja hacerla por aquí. Entonces, ¿cuál es el valor presente? Entonces, nosotros en Excel lo encontramos como BA. ¿Qué nos pide el valor presente? Nos pide la tasa. Nosotros para este caso nos dice que la tasa es del 7%. Eso nos dice la fórmula. Adicional a eso me dice que los periodos. Y los periodos, de acuerdo al ejercicio, son de 10 años. Entonces lo voy a llevar aquí a 10. Y el valor del pago, que es el valor que yo voy a pagar en el futuro, entonces aquí le doy nuevamente, aquí tengo valor futuro, le doy 2 veces
el punto y coma y el valor que yo voy a pagar en el futuro son 10 millones. Recordemos que para efectos de fórmulas debo registrarlos en negativo. Entonces aquí llevo los 10 millones y eso es lo que les está explicando allí con respecto al valor de desmantelamiento. Entonces resulta que por efectos de la pérdida de valor del dinero en el tiempo, esos 10 millones de pesos que yo voy a pagar en 10 años, al día de hoy, equivalen a 5 millones de pesos. Eso es lo que nos obliga a hacer la norma internacional, ¿verdad? Reconocer cuál es el valor al día de hoy, ¿verdad? Aunque yo los vaya a recibir en 10 años, ¿verdad? Ese valor que yo voy a recibir en 10 años, hoy equivalen a 5 millones de pesos. Entonces, la norma lo que nos indica es ese reconocimiento. Entonces, fíjense, aquí tenían 4 millones, a la fecha el valor era de 3.698.000. Para nuestro caso, tenemos 10 millones y realmente van a costar 5 millones de pesos. Es eso lo que vamos a hacer dentro de ese registro de propiedades, planta y equipos. Lo demás es informativo. Allí básicamente lo único que tenemos que calcular es eso y separar cuánto equivale el valor del terreno y a cuánto equivale el valor de la propiedad como tal. Es eso lo que debemos ir separando para poder hacer el registro. Entonces, al igual que en el otro, tenemos un registro de factura de compra del activo. Aquí en propiedades, cuando les habla de propiedades, planta y equipos y propiedades de inversión, porque recuerden que yo ahorita les mencionaba que las propiedades, planta y equipos, las empresas la utilizan para desarrollar su actividad, esta para recibir o arrendar. Entonces, ahí lo que les pide es simplemente separe, registre aquí en propiedades, planta y equipo y la otra en propiedades de inversión. Pero los valores son los mismos o los que están relacionados acá en la parte superior. Ok, aquí nos dicen que vamos a crear un comprobante de egreso, un recibo de pago por el valor de la cuota inicial que aquí está dada, que es 100 millones de pesos, más los gastos legales que se tramitaron, que también están relacionados aquí, que son los 30 millones de pesos. Queremos que lo muestre, ok, más los 30 millones de pesos. Con eso vamos a realizar el tema de la adquisición de esa propiedad, planta y equipos. Y por último, tenemos una adquisición de un CDT. Entonces, los CDTs hacen parte de las inversiones, ¿verdad? Que están en el grupo 12. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es el reconocimiento inicial que se adquirieron este CDT y que adicional a eso, pues se nos cobró una comisión, entonces nosotros lo que debemos hacer es reconocer también al valor del costo, es decir, 5.050.000 pesos, que es el valor del CDT. Vuelvo e insisto, lo vamos a reconocer en un grupo 12. Ahí están las 12.05, hacen parte de las acciones, ustedes ubicarán el CDT. Aquí se dice que se va a registrar contra una nota de contabilidad, vamos a causarlo. Y obviamente pagamos a través de una transferencia, entonces aquí utilizamos banco y la cuenta de la inversión. Eso sería lo que registraríamos. Con esto damos por finalizado el contenido de lo que tiene que ver con el taller número 2 del anexo 12 de la fase de planeación del taller de registros contables en sí. No sé, hasta aquí, comentario, observación. Profe, tengo una pregunta. Sí, señora, dígame. Respecto al tema 18, el día 18, por ejemplo, los intangibles que habla de una licencia de software, bueno, ahí abajo dice que se establece vida útil de 3 años y valor recuperable del 5% del valor del activo. ¿Cómo se halla eso? Eso por el momento solo vamos a hacer el reconocimiento inicial, Sofi. ¿Cómo se hace el tema de la vida útil? Ahorita les mostraba o les compartía, y voy a dejar de hacerlo aquí,
Y me voy a ir por acá. Ok, aquí lo encontré. Entonces, aquí yo les mostraba, y no sé si lo alcanzas a ver muy legible, esto hace parte o lo que se refiere a la vida útil. Entonces, quiere decir, en ese caso que es un computador, ¿verdad? Tiene una vida útil de cuánto, si lo alcanzas a ver, por acá está, sí. Si lo alcanzas a observar, ¿cuánto es el equipo de computación? ¿Cuánto equivale? O sea, se hace igual independiente de que sea una licencia, no un equipo como tal de cómputo, sino una licencia. Ahí dice licencia, profe, dice la política contable de la empresa de intangibles establece que los software se toman como cargo diferido en el activo. Se reconocen inicialmente al modelo de costo de adquisición y posteriormente al modelo del costo. Se establece vida útil de 3 años y valor recuperable del 5% del valor del activo por método de línea recta. Ok, perfecto. ¿A qué hace referencia eso, Sofi? Ahí ya tienes determinado cuál es el valor o el tiempo en vida útil que tiene el activo. Entonces voy a suponer que ese activo, y lo hice allí debajito, que ese activo equivale a 3 millones de pesos. Pero resulta que me dice que tiene 3 años de vida útil. Entonces, esos 3 millones de pesos, si yo lo divido entre 3 años que tiene de vida útil, es decir, que en un año la empresa debe reconocer que ese activo intangible ha perdido valor por 1 millón de pesos. Entonces, una vez finalizado ese primer año, ya el activo no me cuesta 3 millones de pesos, ya su valor ha reducido a 2 millones de pesos. A eso hace relación el tema de reconocimiento de desgaste o de vida útil o de depreciaciones o amortizaciones de los activos. ¿Cómo se registra eso? Eso se registra en una cuenta del gasto y las cuentas del gasto son de naturaleza débito. Eso lo vamos a ver en los ajustes, por eso no me quise adelantar, pero no quiero dejar tu pregunta sin respuesta. Entonces, yo lo registro, espere, yo lo bajo aquí, yo lo registro en un gasto. Lo subo por aquí, yo borro todo esto más bien. Yo lo registro en un gasto que iría al débito, entonces en este caso voy a suponer en el gasto, aquí voy a hacer una depreciación en la 5160, que es el gasto de depreciación, ¿verdad? Por el millón de pesos que te mencioné, iría en el débito. Y dentro de las cuentas de propiedades, planta y equipos que hacen parte del grupo 15, en la 1592 existe algo que se llama depreciación. Entonces, en esa cuenta, yo me llevo al crédito ese mismo valor del millón de pesos. Entonces, una vez finalizado el periodo contable, ¿verdad? Cuando yo voy a tomar las 15, ¿verdad? Yo tenía 3 millones de pesos, que es el valor del activo. Ese es el efecto de depreciación que sufre, menos el millón de pesos que estoy reconociendo de desgastes. Entonces, ahora voy a tener como resultado que mis activos solo equivalen a 2 millones de pesos. ¿Dónde dice el reconocimiento de pérdida del valor del activo? Cuando registré aquí el gasto, que ese gasto lo que hace es afectar o disminuir la utilidad de la empresa. A eso obedece esos datos que están allí, pero nosotros en esta primera instancia no los estamos registrando todavía, solo estamos haciendo reconocimiento inicial. Ah, ok, profe, gracias. A manera informativa es. Sí, a manera informativa. Quede ahí la aclaración, sí, señora. Ok. Eso con respecto al taller. Nosotros ahí vamos a hacer reconocimientos. La última fase tiene que ver con esos cierres, con esos ajustes y con la generación de los informes que tiene el mismo sistema contable ahí en SICO. Ya luego, después de esta fase, pasamos a los ingresos, a los costos y a los gastos, para que ustedes hagan registros de esas operaciones y así vamos abarcando todas y cada una de las cuentas que tiene el catálogo
de una empresa normal, pues, en su funcionamiento. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta, pues sé que, como dice Gloria, estas se van a generar en el desarrollo de las actividades, pero es conveniente también preguntarles. Ok. Para ir finalizando, pues quiero recordarles el tema de los cumplimientos en las entregas de evidencias, para que una vez finalizado la fase, pues ustedes también puedan concentrar su atención en la fase siguiente de formación. Entonces es sumamente importante. Yo les había compartido un preliminar. Espero compartirles nuevamente otro preliminar el día lunes. Una vez ya los profes han revisado casi que todas las evidencias que ustedes han publicado. Entonces, nuevamente hacer el barrido y demás. Mencionarles que tendríamos, o ustedes tendrían sesión nuevamente el día 18 de abril. La próxima semana no tendríamos sesión, por eso programé con ustedes esta sesión hoy, para abarcar todo el contenido de esta guía, o al menos la evidencia que tiene que ver con el componente técnico. No les voy a programar sesión lunes, martes y miércoles, que serían los días hábiles. Allí estaré publicando básicamente cómo quedaron en cuanto a las entregas y para que obviamente ustedes puedan avanzar en el desarrollo de evidencias. A partir del día 18 tienen programado sesión con la profe de Derecho Fundamental para el Trabajo, para ya finiquitar detalles con respecto a las evidencias que ya muchos de ustedes iniciaron a publicar, para el cumplimiento obviamente de las fechas y demás. Entonces, para que ustedes tengan información sobre ello. Y ya aquí me gustaría solamente, bueno, el comité de evaluación que nosotros teníamos programado para el día 21 de abril, lo corrieron para el día 5 de mayo, por efectos de disponibilidad de los líderes, en este caso el capellán. Entonces ahí estaré tocándole el hombro a mi compañera Gloria para que me acompañe nuevamente en ese comité por esta ficha. Sería para el 5 de mayo. Yo le estaría avisando con antelación. En una próxima sesión que sería por ahí entre el 25 y el 30, yo les comparto el acta de cómo quedamos para que ustedes tengan conocimiento de cómo vamos. Ya en esa fecha hemos finalizado fase, entonces con mayor compromiso, con mayor claridad, voy a tener argumentos necesarios para indicarles cómo vamos en el desarrollo de las evidencias y en el cumplimiento. Entonces, a manera de información. No sé, ahí había escuchado un micrófono medio activo, si de pronto hay alguna necesidad de acompañamiento con respecto a otro instructor, para hacerlo en esa semana del 18 al 22, para que ustedes puedan entregar sus evidencias que finalizan el próximo 26 de abril. Entonces, ahí sí me gustaría escucharles comentarios con respecto a ello. ¿Cuándo tenemos nuevamente contigo, profe? Conmigo, pues, yo lo podría programar en esa semana del 18 al 22. O si ustedes consideran, yo tengo disponibilidad de trabajo el 11, 12 y 13 de la próxima semana, pero quería también darles como el espacio de que ustedes pudiesen adelantar y que me puedan consultar con mayor firmeza. Yo pensaría que para el próximo, esta semana del 18 al 22 podría programar una sesión con ustedes, o a más tardar el lunes 25 de abril. Profe, quedaría bien para el 22, pensaría yo. Ok, Pues no, el 22 no pueden un día antes, el 22 entonces no. el 21. Sería bien, si es que el 22 tengo algo súper importante que hacer. Sí, no hay problema, o sea, el 21 con eso nosotros, pues si tendríamos dudas, pues las podríamos terminar para terminar, pues de retroalimentarnos el 21 y terminar de elaborar si nos queda algo pendiente el fin de semana del 23.
y 24. Ok. La idea es mandar el 25 los últimos trabajos que nos faltan. Claro que sí, con otro instructor. Yo ese día lo podría programar, solo que la sesión me tocaría programarla a las 8 de la noche. Pero, o antecitos, yo les avisaría, pero lo más factible es que me toque programarlo un poquito más tarde. Pero sí, igual la sesión sería como para aclarar dudas, entonces pienso que no se nos extendería mucho en la medida en que ustedes vayan desarrollando las evidencias, pero claro que sí, yo lo puedo agendar aquí para tenerlo presente y programarlos. Listo, profe, Perfecto, muchas profe, gracias. Con todo gusto. Y con respecto a los otros instructores, ¿tienen algo pendiente? Pues aparte de la profe que va a estar con ustedes el 18, o ya simplemente es ir finiquitando evidencias y demás. Por nuestro lado, no creo. Por nuestra parte del grupo del ERBE, Sí, ahorita señor. nos preocupa mucho, pero ya la última evidencia, la evidencia número 2 es la que estamos como más quedaditos. En la evidencia número 2 de... No, profe, la de su merced, la del taller. Ah, ok, La 12. perfecto. Listo, perfecto. Lo más complicado de todo, profe. ¿Quién dijo? Eso no es complicado. Brenda. Eso lo que pasa es que necesita un Brenda, poquito profe, más aquí de estoy. razonamiento. Pero no es complicado. De hecho, y cada vez que van pasando los talleres son más sencillos. Sé que el arranque era mucho más complejo, pero de aquí en adelante son mucho más simples. De hecho, hay menos registros que en el anterior. ¿Verdad que sí? Sí, sí hay menos. Sí, hay muchísimos. Pero Sí, sí, muchísimos. Sí, profe, hay menos, pero yo no Muchísimos. sé, dejar que aprenda una cosita más de eso me parece más complicado. No. De hecho, ahí tienen las plantillas para hacerlo, no se preocupen. Es simplemente como todo, ¿verdad? Un conocimiento nuevo nos genera, de alguna manera, a veces nos genera resistencia y cuando lo empezamos a hacer, identificamos que no es tan complejo como creemos. Pero no los motivo o las motivo porque creo que casi todas son mujeres las que están conectadas a que hagan el ejercicio y seguramente van a poder ejecutarlos. Entonces, la plataforma tiene bastantes herramientas allí. Esos anexos que están en Excel, no debería decirlo, pero casi que tienen los ejercicios hechos. Es solamente que ustedes identifiquen qué valores registran y él calcula lo demás. Ahí tienen las fórmulas, de hecho, digitadas, solo para que ustedes las apliquen dentro del Excel. Entonces, es bastante simple. Entonces, pongámonos en marcha a hacerlos y estaré disponible o atenta a cualquier pregunta que tengan dentro del ejercicio. No, profe, también, pues que gracias a Dios, no, yo di con muy buenos compañeros en mi grupo y que me apoyan bastante en los temas que no entiendo. Claro. Y me han colaborado bastante en esos trabajos. Claro, y es que esa es la idea, que ustedes se puedan acompañar. ¿Usted también hace parte del grupo de Gloria? Sí, señora, profe. Sí, señora, Somos Gloria, somos los Brenda, Lerbe y yo. Sí. Lever es el bendito entre las mujeres. Ah. Ok, perfecto. No, es que la estrategia que ustedes han desarrollado, pues pienso que ha sido bastante efectiva, que si las demás fichas hicieran exactamente el mismo ejercicio, sé que se les facilitaría. Una de quizás de las dificultades que se tienen con respecto a la formación virtual es precisamente eso, crear grupos de trabajo cuando no nos conocemos, cuando no vivimos muy cerca o en la misma ciudad, municipio. Entonces, que ustedes hayan implementado eso, pues es muy asertivo para el desarrollo de su formación y miren que sí les ha brindado los frutos necesarios porque han logrado avanzar dentro del desarrollo de las evidencias. Entonces, yo nuevamente resalto ese trabajo y lo felicito por ese trabajo que vienen haciendo. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Ok, con todo gusto. Ok, señoras,
creo que todas son mujeres. Les deseo No, una hay un feliz compañero noche. que se llama Carlos Julio, Sí, eso veo, pero no sé si es hombre o es mujer. pero no se pronuncia. No se pronuncia. Entonces, les deseo una feliz noche. La próxima semana no les programé sesión, pero igual estaré atenta a esos 3 días para que ustedes, cualquier duda que tengan, pues con muchísimo gusto las estaré aclarando. Entonces, feliz y bendecida noche, que descansen y que ojalá también tengan la oportunidad de descansar de sus trabajos para que puedan compartir en familia. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, Dios la profe. bendiga. Dios los bendiga, Amén. compañeros. Bendiciones, feliz noche. Bendiciones, feliz noche para todos. Que estén bien, descansen. Igual para usted.